Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Freddy Daza, Nora Olivos y quien les habla, Diana Hernández. El tema que nos correspondió es el síndrome del manguito rotador en los trabajadores de Corabastos. La compañía que vamos a trabajar se llama El Mejor Plátano SAS. Está ubicada en la ciudad de Bogotá, en Corabastos de la localidad de Kennedy, y tiene la ARL positiva. La actividad económica son empresas dedicadas a la manipulación de carga, incluye solamente estibadores, coteros, paletizadores, excepto carga y descarga de embarcaciones aéreas, marítimas y o fluviales, y el número de la actividad es la 6310 y la clase del riesgo es 3. La compañía cuenta con 25 trabajadores, 5 de ellos son administrativos y 20 operativos. Mujeres son 4 administrativas y hombres son 21. Dentro de esas es 1 administrativo y 20 operativos. El objetivo general del sistema de vigilancia epidemiológica es prevenir la aparición de la enfermedad del síndrome del manguito rotador generada por la exposición al riesgo biomecánico en los trabajadores con funciones de carga y descargue de mercancía en la empresa El Mejor Plátano SAS. Ahora veamos los objetivos específicos. Primero, analizar los principales factores de riesgo asociados a la patología del síndrome del manguito rotador. Segundo, promover condiciones y comportamientos de trabajo seguro en la manipulación de carga. Tercero, establecer instructivos para la realización de las tareas habituales de los trabajadores expuestos. El alcance de este sistema de vigilancia epidemiológica aplica para todos los trabajadores que realicen actividades de manipulación de carga en la empresa El Mejor Plátano SAS. Ahora veamos la justificación. Los desórdenes musculoesqueléticos hacen parte de un grupo de condiciones que la OMS ha definido como desórdenes relacionados con el trabajo. Esto dado a que estos pueden ser causados por exposiciones ocupacionales como por no ocupacionales. Este tipo de desórdenes comprenden un grupo heterogéneo muy grande de diagnósticos que pueden incluir alteraciones de los músculos, de los tendones, de las vainas tendinosas. Hay síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares. Bueno, en este grupo de trastornos se encuentran aquellas que originan el hombro doloroso, y una de las patologías de este hombro doloroso es el síndrome del manguito rotador. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho la revista de la Sociedad Española de Traumatología Laboral, esta nos indica que la incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad y la consecuencia del proceso es degenerativo, y esto termina haciendo afectaciones a los tendones. Otros factores que están relacionados con su etiopatogenia son factores anatómicos locales, algunos factores genéticos, el tabaquismo, el tratamiento previsto con corticoides, las personas que sufren sobrepeso y la diabetes mellitus también. A nivel laboral, este síndrome se ha identificado mucho en los trabajadores que realizan actividades manuales de fuerza y que mantienen posiciones de abducción o que realicen levantamiento de peso por encima de la cabeza. Eso también está relacionado con los esfuerzos de repetición y movimientos vibratorios. En países como México, el dolor del hombro es la tercera causa del dolor musculoesquelético. Muchos de estos casos de dolor agudo se resuelven espontáneamente sin tratamiento. Sin embargo, los factores de riesgos que persiste el dolor del hombro más allá de la fase aguda están relacionados con un tratamiento usado en dicha fase y los factores ocupacionales. En Colombia, de acuerdo a la circular 035 del Ministerio de Trabajo, las 3 enfermedades laborales más comunes son el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del manguito rotador y la epicondilitis lateral. A nivel de Bogotá, específicamente en la central de Abastos, que queda en la localidad de Kennedy, a diario se ejecutan actividades de manipulación de carga con movimientos por encima de la cabeza que pueden generar este síndrome, aumentando el ausentismo laboral y afectando negativamente la salud de los trabajadores. Teniendo en cuenta toda esta información que se ha recopilado a nivel mundial y ya a nivel de Bogotá, es de gran importancia intervenir el factor de riesgo biomecánico asociado a la enfermedad laboral del síndrome del manguito rotador en la central de abastos de Bogotá, donde se ubica la empresa del Mejor Plátano SAS, que dentro de los procesos operativos realiza el cargue y descargue de la mercancía. Ahora veamos la descripción de la enfermedad. Como una descripción general, tenemos que el manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que rodean la articulación del hombro y mantienen firme la cabeza del húmero. Esto se presenta en personas que realizan movimientos repetitivos por encima de la cabeza. La mayoría de estas personas que sufren esta enfermedad logran superarla con terapias, volviendo a su actividad
cotidiana sin ningún problema, pero muchas veces los desgarres extensos del manguito rotador pueden ser irreparables y la única alternativa que se encuentra es el reemplazo de la articulación o la transferencia de los tendones alternativos. Bueno, tenemos también que esta enfermedad se puede diagnosticar a través del examen físico que realiza el médico especialista. Este lo que hace es hacerle una serie de movimientos al paciente para saber cuál es el grado de lesión que tiene. Dentro de los movimientos que él le realiza en su cita médica es la abducción, que es cuando el paciente en bidepestación de frente al observador deberá abrir el brazo levantándolo hasta donde se despierte el dolor. La flexión, que de frente al médico él deberá llevar el brazo al frente elevándolo hasta donde se despierte el dolor. La extensión, el paciente debe llevar el brazo hacia atrás hasta donde más lo soporte. En rotación interna, el paciente debe girar el brazo hacia la parte interna de su eje axial, que es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues hasta donde el dolor se lo permita. Y la rotación externa es que el paciente deberá girar el brazo hacia la parte externa de su eje axial, en el sentido de las manecillas del reloj, hasta donde el dolor se lo permita. Otro tipo de diagnóstico que se puede usar son las imágenes, como los rayos X. A pesar de que los desgarros del manguito rotador no son visibles en los rayos X, esto sí puede ayudar a visualizar los espolones óseos u otras causas del dolor que esté generando en el paciente, como la artritis o la artrosis. Tenemos también las ecografías. Estos son un tipo de exámenes que utilizan ondas sonoras para producir las imágenes de estructura dentro del cuerpo. En especial puede mostrarnos los tejidos blandos como los tendones y los músculos. Y para el caso del manguito rotador, evalúan la estructura del hombro a medida que éste ejerce movimiento. Al igual que la comparación entre un hombro y el otro para saber cuál es la afectación que tiene el que está generando el dolor. Y la resonancia magnética, que es otro tipo de exámenes que utiliza ondas de radio y un imán fuerte, que es parecido al de la ecografía, que también muestra las estructuras del hombro, pero este es más detallado y con mucha más profundidad. Bueno, dentro de los tratamientos para lesiones muy leves, el tratamiento más adecuado consiste en una incapacidad de algunos días, descanso, hielo y fisioterapia. Esto funciona bien para los pacientes que tienen estas lesiones muy leves. Para los pacientes que tienen lesiones muy graves y de acuerdo al diagnóstico del médico, se podrían generar una serie de tratamientos. Una de ellas son las inyecciones o filtraciones con esteroides en la articulación del hombro, en especial cuando este dolor impide el sueño del paciente. Las actividades cotidianas como peinarse, tocarse la espalda, y también funciona mucho después de las fisioterapias que se realicen. Este también se debe suministrar con precaución porque después de una cirugía puede debilitar el tendón y pues puede dañar el éxito de la cirugía. Otro de los tratamientos más comunes para este tipo de lesiones son las terapias. Este tipo de ejercicios que se realizan en las fisioterapias lo que hacen es que ayudan a restaurar la flexibilidad y el fortalecimiento del hombro. En los casos de las fisioterapias que se realizan posterior a las cirugías, lo que se hace es que estas terapias evitan que el brazo quede congelado y se pierda definitivamente la movilidad del mismo. Y para ya casos extremos, pues definitivamente el único tratamiento que se puede encontrar es la cirugía. Todo esto depende del tipo de lesión que tenga cada paciente y existen diferentes cirugías. Podemos nombrar la reparación artroscópica del tendón, otra sería la reparación abierta del tendón, otra sería la transferencia del tendón y tendríamos también la de reemplazo completo del hombro. Ahora vamos a hablar de la matriz de riesgos para la compañía El Mejor Plátano SAS, que se ubica en la ciudad de Bogotá, en Corabastos. Vamos a hablar entonces del proceso. El proceso es netamente operativo. Las actividades son recibo y despacho de mercancía. Las tareas son movilización de mercancía, preparación, cargue de vehículos y descargue de mercancía. El cargo en este caso es operario y se denomina cotero. Es un trabajo netamente rutinario y un tiempo de exposición mínima son de 6 horas. Los peligros que se encuentran los vamos a describir entonces: son movimientos repetitivos, cargas físicas, posturas permanentes de pie y manipulación de cargas.
La clasificación de estos peligros son biomecánicos, las herramientas, equipos e insumos son carretillas transportadoras de mercancía. Los efectos posibles pues son trastornos musculoesqueléticos en las extremidades superiores y espalda, lesiones osteomusculares, fatiga y en este caso del cual estamos hablando el síndrome del manguito rotador. Los controles existentes que se encontraron son en el medio, como equipos de apoyo y transporte de cargas. En el individuo son programación de jornadas de descanso y pausas activas. Vamos a hablar de la puntuación para el nivel de probabilidad. Se define muy alto, entre 40 y 24. El significado pues es una aceptación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Alto lo definimos entre 20 y 10, una situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situaciones deficientes con exposición ocasionales o esporádicas. La materialización de estos riesgos es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Un riesgo medio entre 8 y 6 con situaciones deficientes con exposiciones esporádicas o bien situaciones mejorables con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda el daño algunas veces. El nivel de probabilidad bajo entre 4 y 2 con situaciones mejorables con exposición ocasional o esporádicas o situaciones sin anomalías destacables con cualquier nivel de exposición. No se espera que se materialice el riesgo, aunque pueda ser concebible. Entonces el nivel de eficiencia, pues en la manipulación de cargas encontramos que el nivel de probabilidad es alto. Tuvimos unas calificaciones entre 6, 3 y 18 con los niveles de probabilidad. Para la carga de postura física permanente de pie encontramos también un nivel de probabilidad alto. Para el movimiento repetitivo también encontramos un nivel de probabilidad alto. La aceptabilidad del riesgo, encontramos que es un riesgo no aceptable o aceptable con controles específicos. El número de expuestos pues es la totalidad de los trabajadores operativos, que en este caso son 20 trabajadores. Las peores consecuencias que encontramos son intervenciones quirúrgicas, limitación del movimiento, lumbalgias, hernias, desgastes articulares de columna, rodillas y pies, que requieren también intervenciones quirúrgicas, y el síndrome del manguito rotador, que es del cual estamos hablando. Las medidas de intervención pues son señalización y advertencias de controles administrativos, diseñadas del sistema de vigilancia epidemiológica con desórdenes musculoesqueléticos, diseñar instructivos de almacenamiento seguro y manejo de cargas, realizar inspecciones de seguridad, capacitaciones enfocadas al riesgo, programa de pausas activas, elaborar y aplicar encuestas de morbilidad de sentidas. También encontramos la realización de inspecciones de puestos de trabajo, implementación de pausas activas, capacitaciones enfocadas al riesgo y diseño por medio del sistema de vigilancia epidemiológica de desórdenes musculoesqueléticos, realizar inspecciones al puesto de trabajo, implementar pausas activas y capacitaciones enfocadas al riesgo. Describamos ahora el riesgo. El riesgo es biomecánico. Recordemos que existen 4 riesgos biomecánicos que se presentan por posturas, por movimientos repetitivos, por sobreesfuerzo y manipulación y manejo de cargas, que influyen en las lesiones musculoesqueléticas o en este caso el síndrome del manguito rotador. El riesgo biomecánico está asociado con la exposición de los peligros como son levantamiento manual de cargas, transporte de cargas, el empuje o tracción de esas cargas, el uso intensivo de las extremidades superiores o el levantamiento o manipulación mala manipulación por parte de las personas. En este caso se identificaron que las cargas son mayores a 40 y 60 kilogramos y las están levantando desde el piso, con movimientos repetitivos, elevación de brazos, mala manipulación de esas cargas, mal levantamiento de esas cargas. Entonces se genera un riesgo alto y la exposición es mayor a 6 horas sin un descanso. Clasificación de los casos. Todos los casos son incluidos en el sistema de vigilancia epidemiológica y de acuerdo a las variables de exposición al factor de riesgo biomecánico serán clasificados. Para los casos sospechosos se debe tener una exposición entre 2 y 4 años
Deben tener signos y síntomas de dolor durante el último semestre. Debe haber una evaluación médica por parte de la EPS, al menos una imagen diagnóstica como los rayos X y algunas incapacidades mayores a 10 días acumulables. Dentro de las medidas y promoción y prevención para este tipo de casos, tenemos que aplicar la calistenia, que consiste en un calentamiento o estiramiento antes de iniciar con cualquier actividad de manipulación de carga. Las capacitaciones enfocadas al riesgo, que incluye la descripción del riesgo y los factores personales que aquí intervienen, como movimientos repetitivos y manipulación de carga con la respectiva afectación. El programa de pausas activas, que se recomienda que sea 2 veces durante la jornada laboral. La revisión del plano de trabajo por medio de inspecciones trimestrales. Establecer un plan de acción de los reportes generados en cada inspección. Diseñar instructivos de trabajo, las normas de seguridad para la manipulación segura de cargas. Establecer el programa de riesgo biomecánico y verificar la viabilidad de la reducción del tiempo a la exposición. Para los casos probables, estos deben tener una exposición igual o superior a 5 años. Sus signos y síntomas deben tener una certificación médica. Debe haber una evaluación médica por la EPS. Deben tener rayos X, AP lateral y axial, al igual que una resonancia magnética, y las incapacidades deben ser mayores a 30 días acumulables. Las medidas de detección para el caso probable. Tenemos un seguimiento trimestral de los resultados de los exámenes realizados al trabajador, como rayos X, ecografía o resonancia, mínimo con un resultado de estos positivos. Hay que hacer seguimiento al ausentismo por incapacidades prolongadas por más de 30 días acumuladas en el año en todo el personal operativo relacionados con el dolor de miembros superiores. Se debe incluir en el sistema de vigilancia epidemiológica el personal expuesto con síntomas y exámenes no específicos, como los del caso probable, un control y seguimiento bimestral de los resultados para la revisión de la evolución, seguimiento bimestral a las recomendaciones emitidas por el médico, el seguimiento bimestral del caso si es remitido a un especialista de medicina laboral, un seguimiento bimestral en la terapia de rehabilitación y mejora de las condiciones de salud en cada caso que se presente, realizar anualmente el análisis de trabajo seguro, realizar programas de gimnasia laboral enfocadas a miembros superiores, ejecutarlo una vez por semana, revisar el plano de trabajo, realizar cambios en el plano de trabajo que incluyan medidas de sustitución y eliminación y ayudas mecánicas para el levantamiento de carga, las normas de seguridad específicas para evitar la lesión de los miembros superiores y un seguimiento mensual en el cumplimiento en la ejecución del restrictivo de seguridad de manipulación de carga segura y movimientos repetitivos. Para los casos confirmados se tendrá en cuenta la exposición al factor de riesgo igual o superior a 5 años, los exámenes médicos específicos con resultado positivo, la aplicación o los resultados de la aplicación de encuesta de morbilidad sentida, y un factor o una variable muy importante es la calificación de origen laboral. Para los casos confirmados, las medidas de detección están en los resultados de los exámenes de rayos X-AP, ecografía y resonancia nuclear magnética. Dentro de las medidas de intervención, porque ya cuando se presenta un caso confirmado se deben tener medidas de intervención. En este caso sería incluir al personal que tiene la calificación de origen laboral, incluirlo dentro del sistema de vigilancia epidemiológico como personal expuesto y realizar seguimiento mensual de estos casos. Se debe reportar ante la ARL y partes interesadas, se debe realizar la investigación del evento, se debe actualizar la matriz de identificación de peligros y reevaluar el riesgo biomecánico. Se debe hacer siempre acompañamiento continuo al trabajador, seguimiento mensual de citas que tenga programadas para que el trabajador asista a todas sus citas y controles. Se debe hacer acompañamiento psicológico, ya que una lesión donde le genere invalidez al trabajador puede generar una afectación psicosocial. Entonces se debe mirar esta parte muy bien, estar haciendo acompañamiento mínimo mensualmente. Se debe hacer capacitación enfocada en hábitos nuevos para el proceso de adaptación a las nuevas condiciones con las que va a tener que vivir el trabajador. Control y seguimiento de todos los resultados médicos. Este seguimiento se recomienda que sea mensual.
También toca hacer seguimiento a todo lo que es la terapia de rehabilitación, los procedimientos quirúrgicos y el reintegro o con restricciones o la reubicación del trabajador en caso de ser necesario. En los casos descartados se tendrá en cuenta los exámenes médicos específicos negativos, la validación de incapacidades y aquí también se tendrá en cuenta la aplicación de la encuesta de morbilidad sentida, los resultados de esta. Y aquí hay un factor muy importante que es la calificación médica de origen común, que esta es una enfermedad de origen común. Sin embargo, a estas personas o a estos trabajadores que están en este tipo de casos se les debe seguir dando manejo porque las condiciones laborales pueden afectar las condiciones actuales. En este caso es muy importante hacer seguimiento, ya no es tan exhaustivo, es un seguimiento trimestral de las recomendaciones emitidas por el médico que pueden incluir reubicación del trabajador, seguimiento de preexistencias, por ejemplo, las preexistencias de la artritis, la artrosis, que son de origen común, seguimiento a que el trabajador vaya y asista a su EPS para el manejo de la enfermedad por la EPS, capacitación enfocada al riesgo biomecánico y autocuidado por lo menos 2 veces al año y seguimiento del ausentismo por causa médica mensualmente como se hace habitualmente en la empresa. Este tablero nos muestra algunos indicadores que permiten hacer control y seguimiento del sistema de vigilancia epidemiológico. Entre estos está las actividades del CBE, que es un indicador de cumplimiento. Su fórmula es número de actividades ejecutadas en el trimestre sobre el número de actividades programadas en el trimestre. Para esto se tendrá en cuenta las actividades ejecutadas y programadas del sistema de vigilancia epidemiológico. Está el indicador de caso sospechoso que nos permite conocer el porcentaje de trabajadores con síntomas. Entonces la fórmula dice que es número de casos que presentan síntomas en evento corporal hombro en el trimestre sobre el número de trabajadores expuestos al riesgo en el trimestre. Para los casos con síntomas se tendrá en cuenta la información de valoraciones médicas por EPS, exámenes médicos periódicos ocupacionales o reportes internos del trabajador. Los casos probables tenemos incidencia y prevalencia. En incidencia de lesiones musculoesqueléticas segmento corporal hombro se miden el número de casos nuevos que presentan lesiones musculoesqueléticas segmento corporal hombro en el trimestre sobre el número de trabajadores expuestos al riesgo en el trimestre. La prevalencia de lesiones musculoesqueléticas segmento corporal mide el número de casos antiguos que presentan lesiones musculoesqueléticas segmento corporal hombro y el número de casos nuevos que presentan lesiones musculoesqueléticas en el hombro sobre número de trabajadores expuestos al riesgo en el trimestre. Estos son indicadores trimestrales. Para estos casos de prevalencia se tendrá en cuenta los trabajadores que tengan lesiones musculoesqueléticas y que cuenten con alguna prueba específica con resultado positivo. Para el caso confirmado se tendrán 2 indicadores que es los que nos establecen la resolución 312 de 2019 que dice que para enfermedades laborales se debe tener indicador de prevalencia, indicador de incidencia. Es el número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año sobre el promedio de trabajadores en el año, por 100. Y el indicador de incidencia, que es la enfermedad, donde se mide la enfermedad laboral, mide el número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población y en una población determinada en un periodo de tiempo. Aquí se mira el número de casos nuevos de la enfermedad laboral en el año sobre el promedio de trabajadores en el periodo que es en el año, porque para estos casos así lo establece la resolución 312 que debe ser anual. Se alimentan estos indicadores con los casos que se presenten estén confirmados como origen laboral. También tenemos uno de eficacia de acciones de prevención del sistema de vigilancia epidemiológico, que es el número de trabajadores que han presentado mejora de la condición física en el semestre sobre el número de trabajadores que presentó síntomas de dolor en el hombro en el semestre. Y así se tendrá en cuenta pues, los trabajadores que han mejorado con el tratamiento, con todas las medidas de prevención e intervención y se incluirán en este indicador. Cronograma de actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Síndrome de Manguito Rotador. Se definieron algunas actividades con una frecuencia
ya sea semestral, trimestral o bimestral en algunos casos, y con el fin de realizar esas actividades y hacerles observación y seguimiento. Las actividades son entrega de recomendaciones de exámenes médicos ocupacionales. Se definió para el mes de junio y julio del año 2021. Están también el control y seguimiento de casos sospechosos. Se definió para el mes de abril, que es lo que estamos haciendo en este momento. El control y seguimiento de los casos probables se definió para los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Se definieron también las aplicaciones de encuesta de morbilidad sentida al personal expuesto con riesgo biomecánico. Una vez para el año, se definió para el mes de mayo. La capacitación enfocada al riesgo, que incluye la descripción del riesgo, los factores personales que intervienen en movimientos repetitivos y manipulación de cargas con la respectiva afectación de manejo seguro de cargas. El peso máximo permitido en el piso y los hombros se definió una sola vez para el año. Se diseñaron el diseño y la ejecución de programas de pausas activas. Este sí es mensual. Las inspecciones de puesto de trabajo dejamos para los meses de junio, septiembre y diciembre. Las inspecciones de puestos de trabajo están definidas 3 veces nomás en este año. El diseño instructivo de manipulación de seguro de carga se dejó una vez al año. La capacitación de trabajadores en el instructivo de manipulación de segura de cargas se dejó 2 veces en el año, en junio y el mes de noviembre. La realización de análisis de puestos de trabajo seguro se dejó una sola vez en el año. Gimnasia laboral se dejó una vez por semana para los siguientes meses del año. El cálculo y análisis de indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica se dejó 3 veces en lo que resta del año para los meses de junio, septiembre y diciembre, y los ajustes al sistema de vigilancia epidemiológica de acuerdo a los resultados obtenidos también en los mismos meses en los que se definieron estas actividades.